Learn how to talk about yourself in Spanish and how to conjugate for yo. No, we will not cover boring conjugation tables today, but rather you're going to learn a lot of chunks with yo that are going to help you conjugate without having to think about it. I'm Spring Spanish Paulísima, and here's your first chunk. Número 1. Ser and estar. Vamos a empezar con los verbos más importantes. Los verbos ser y estar. Ambos significan to be. ¿De dónde eres? Soy de Cancún. ¿Y tú? Ser and estar are irregular verbs, so there is no pattern to look for. Así que simplemente hay que memorizarlos. When I say soy de Cancún, the verb is ser, and soy is the one and only conjugation of the verb ser for the person yo. Observa that hoy ending is going to make a comeback. Wait for it. This reminds me of a joke. What if soy milk it's just regular milk introducing itself in Spanish? Pum, pum, pum. No. We use soy when we talk about our nationality, our occupation, like our nature, our true character. Soy mexicana, soy maestra de Spring Spanish, soy lista, soy aburrida. Nope, not at all. Puedo ser muchas cosas, mi gente, pero aburrida no es una de ellas. Actually, yo soy muy divertida. Ahora vamos con estar. Amiga, ¿dónde estás? No te veo. Ya estoy en la fiesta, amiga. Estoy al lado de la mesa de los dulces. Pero apúrate porque ya ando medios chiles. Mi gente, have you subscribed to the channel yet? Well, este es el momento perfecto para hacerlo. Observe that the conjugation of estar for the person yo is estoy. Again, that hoy ending. You can think of estar as a verb to talk about a state that is not permanent, but there are exceptions. To know more, check out Mariana's videos about the difference of ser and estar. Ahora estoy viviendo en la Ciudad de México. Estoy viendo la tele. Estoy muy triste. Estoy muy acalorada. Ojo, estoy muy acalorada, no estoy muy caliente. If you want to know why you shouldn't say estoy caliente when you want to say that you're hot, check out the video that I did about that. Number 2. Popular irregular verbs. Now, let's explore some of the most important irregular verbs in Spanish. Los verbos tener, ir, saber, dar, leer, llegar, hacer y poder. Tener. Empecemos con el verbo irregular tener. The right conjugation for the person yo es tengo. ¿Tienes un minuto? Lo siento mucho, pero no tengo tiempo. ¿Tienes planes para este fin de semana? Sí, ya tengo planes. Ir. Let's continue with the verb ir. Observemos que el verbo en infinitivo es ir, pero cuando lo conjugamos no tiene nada que ver con ir. ¿A dónde vas? Voy a la tienda. Voy a. Another amazing chunk of Spanish. Voy a estudiar derecho, voy a ir a la fiesta, voy a quererte toda la vida. Saber. We can use ancient Greek wisdom to learn this one. Yo solo sé que no sé nada. Paulísima, ¿a qué horas es la junta? No sé. Dar. We're going to get that hoy ending again. ¿No tienes el número de Gabriel? Yo te lo doy. Traer.
Now the verb traer, que también es irregular. ¿Qué traes en tu bolsa? Traigo mi billetera, traigo mis llaves. Y también traigo maquillaje. Leer. Yo leo todos los días antes de dormir. Lo que leo más son novelas. Llegar. Llego en 5 minutos. Sí, amiga, no tardo y llego. Verbs ending with ar. In Spanish, regular verbs follow a pattern when they're conjugated, for each grammatical person. Hay 3 terminaciones de verbos: ar, and ir. Busquemos el patrón para la persona yo en alguno de los verbos regulares más comunes que terminan en ar. Hablar, caminar, tomar. Yo hablo, yo camino, yo tomo. Did you notice how the ending of the verb changed from ar to o? Yo hablo, yo camino, yo tomo. Ejemplos. ¿Cuántos idiomas hablas? Yo solamente hablo inglés y español. Bueno, también hablo un poquito de francés. ¿Cómo te vas a trabajar? Camino, es que me queda muy cerca, así que camino. Yo casi no tomo bebidas azucaradas. Todos los días tomo el tren. Número 4. Verbs ending with er. Comer, responder, aprender. Yo como, yo respondo, yo aprendo. Yo solo como una vez al día, pero cuando mi mamá cocina, como a todas horas. No como camarones porque soy alérgica y no como caldo de verduras porque no me gusta. Déjame un comentario y vas a ver que yo te respondo. La verdad es que yo no respondo nada bien al estrés. Yo aprendo mejor cuando uso chunks. Si tengo que repetir listas, no aprendo nada. Número 5. Verbs ending with ir. Veamos 3 verbos regulares que terminan con ir. Vivir, convivir, decidir. Yo vivo en Ciudad de México. Como vivo en la Ciudad de México, casi no convivo con mi familia. Pero cuando voy a ver a mi familia en Cancún, sí convivo mucho con ellos. Yo decido sobre mi propio cuerpo. Vivo, convivo, decido. Número 6. Quiz time. Dime en los comentarios how many you got right. Como soy alérgica, no camarones. ¿Cómo? Yo solamente un poco de francés. Hablo. ¿Sabes qué en mi bolsa? Traigo. Cuando estoy en Cancún, mucho con mi familia. Convivo. Yo, mexicana. Yo soy mexicana. Let's now conjugate for tú, the second person singular. Click on the image to continue.